Queridos hermanos, Dios les bendiga, gusto de saludarles, amigos también. Qué bueno es estar juntos nuevamente compartiendo la siempre vigente palabra del Señor. Dios es bueno, fiel, justo y siempre nos habla de diferentes maneras para que así nosotros podamos atender, escuchar y aprender de qué es lo que Dios desea, para que así tengamos una vida plena y abundante, que es la vida espiritual que Jesús dijo que venía a dar. Sus palabras fueron: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esas son sus palabras y sus promesas. En el día de hoy quiero invitarlos a buscar en su Biblia, si la tienes cerca ahí, en el libro de Génesis capítulo 39, los versículos 7 al 18. Repito, Génesis 39, versículos 7 al 18. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto a mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie en la casa allí, y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, ¿no ha traído un hebreo para que nos hiciese burla de nosotros? Vino él a mí para hacerme dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Hoy vamos a hablar del tema: ¿pecaría contra Dios? Esta frase es una afirmación que José se refiere a la propuesta de la esposa de Potifar para tener intimidad sexual con él. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios es santo y que Él ha dejado consejos, principios, normas y verdades y mandamientos, cuáles son los límites y los lugares y las condiciones en las cuales un hombre con una mujer pueden tener intimidad sexual. La palabra del Señor empieza que, así como Dios es santo, el pueblo de Dios tiene que vivir en integridad y en pureza sexual. Cuando José enfrenta esta situación, él llega a mencionar que esto es un pecado contra Dios. Es decir, todo acto sexual antes del matrimonio y fuera del matrimonio es considerado un pecado contra Dios. El pasaje que yo les acabo de leer menciona 3 situaciones en las cuales el creyente tiene que tener presente para no pecar contra Dios en este tipo de práctica sexual. La primera de ellas está la mirada. La mujer de Potifar, el texto dice que puso sus ojos en José. La verdad es que ella nunca debió haber apartado sus ojos de su esposo, sino que miró a otro hombre cuando realmente ella tenía un esposo. El peligro está acá en mirar lo que no se debe mirar. En este caso, esta mujer le dice: duerme conmigo. Es un eufemismo, es una frase, una figura literaria,
donde la persona prefiere amortiguar ciertas cosas, pero en el fondo lo que está diciendo es invitar a José a tener intimidad. El pasaje dice claramente, el Señor Jesús, allá en el Sermón de la Montaña, donde habla de que el ojo del hombre o del creyente es la lámpara del cuerpo. El ojo buenos o los ojos buenos hacen que todo el cuerpo esté con luz, pero el ojo maligno hace que la persona esté llena de tinieblas. Entonces, el Señor Jesús enseñándole a sus discípulos en cuanto al origen de la maldad, él habla claramente que de la abundancia del corazón o de las partes internas del espíritu de las personas, más bien del corazón, dijo el Señor Jesús, nos encontramos que de allí salen todas las prácticas impuras y hace que las personas contaminen su vida. Vamos a ver el pasaje que está allí en Mateo 15, 19. Vamos a verlo. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19. Rápidamente lo buscamos para así tener lectura de él. Mateo 15, 19. Aquí está. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Cuál era la situación? Los discípulos van por el campo, Jesús con ellos, los fariseos los miran, y ellos están comiendo con las manos sucias y han desgranado el trigo, y ahí están comiendo. Y ahí viene la crítica de estos religiosos preocupados que ellos están contaminando. El Señor Jesús dice, la verdadera contaminación del hombre no tiene que ver con comer con las manos sucias o en este caso así, sino que más bien es del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, la fornicación, los adulterios, los hurtos y toda práctica de inmoralidad. Entonces, es muy interesante cómo el Señor Jesús, con su sabiduría, hace la precisión para que realmente las personas puedan identificar correctamente la contaminación moral. ¿Cuánta gente hoy día en este mundo está contaminada moralmente porque ha tenido una vida desordenada sexualmente? Ha robado, ha mentido, ha cometido adulterio, es un orgulloso, soberbio, altivo, arrogante. Y todas esas acciones son las que salen de nuestro corazón. Por eso es que el autor de Proverbios, que es Salomón, que escribe la sabiduría divina, él habla allí en que tenemos que darle el corazón al Señor, porque de él mana la vida. Dice, hijo mío, dice Dios, dame tu corazón, porque de él mana la vida, de él emana, ahí está el centro. Por lo tanto, cuando una persona habla, comenta, analiza, evalúa, critica, lo que está haciendo es virtiendo lo que está en su corazón. El único que puede transformar la mente y el corazón es el Señor Jesucristo. El profeta Jeremías, cuando él habla del nuevo pacto, allí en el capítulo 33, 32, 31, esos 3 capítulos, hay un segmento donde dice que el nuevo pacto, el Señor escribirá sus leyes en su mente o en la mente del creyente y en el corazón. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con el cómo miramos a alguien con una mirada profunda, pecaminosa o quizás una mirada más allá de lo que no corresponde. En segundo lugar está los límites. El versículo 9 de Génesis 39:9 dice así: no hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo
este gran mal y pecaría contra Dios. Observen la conclusión que toma José frente a esta práctica sexual. Es muy posible que en el tiempo antiguo tanto los egipcios y otras culturas tenían una vida sexual desordenada. Pero el Señor quiere que sus hijos e hijas tengamos una vida sexual ordenada. En el matrimonio es correctamente tener intimidad, la esposa con el esposo, o en este caso también el esposo con la esposa, pero no fuera. Y esa conclusión se debe específicamente por parte de José, que él tiene una relación con el Señor y él entiende que todo pecado es contra Dios y después contra las personas. Y en ese sentido, José está respondiendo correctamente. Los límites nos hablan claramente de que es Dios quien ha establecido límites a todo lo creado. En el libro de Job, capítulo 38:1, quiero leer algunos versículos de ese pasaje. En el libro de Job, vamos a verlo. Job, capítulo 38, busquémoslo. 38:1. Dice así: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién entendió sobre ella cordel? ¿O quién puso su piedra angular cuando las alababan todas las estrellas del alba? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Este mensaje, este segmento del capítulo 38 de Job es muy interesante, porque en cada una de sus acciones, en cada una de sus intervenciones, el Señor quiere enseñarle a Job que el Señor, es el que coloca los límites. Él estableció que el matrimonio tenía que ser entre un hombre con una mujer. Él estableció los cielos y la tierra. Él creó las aves, las plantas, los grandes monstruos marinos. Él le puso límite a las cosas. Cada vez que el hombre ha querido cruzar esos límites, las consecuencias en su cuerpo, en su moral, en su vida, se han manifestado. Entonces, Dios quiere que nosotros respetemos los límites que Él ha establecido. Y en ese sentido, el pasaje de, volviendo a Génesis, también cuando Dios vio y se acercó a Adán y Eva, en cuanto al pecado que cometieron ellos, que se rebelaron contra el Señor, donde Dios le había dicho que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no debían comer, porque si comían iban a morir. Fue así como el Señor activó las consecuencias sobre ellos, la tierra, Satanás, y todos quienes participaron de una u otra manera vinieron consecuencias sobre ellos. Hoy día mucha gente habla de derechos. Derechos aquí, derechos allá, derecho acá. Pero ¿quién habla de obligaciones? De deberes. Eso es muy importante,
Porque a la medida que cumplimos nuestros deberes y obligaciones, vamos a tener bendiciones y prosperidad. Pero a la medida que quebrantamos los límites que Dios ha establecido, vendrán consecuencias funestas, hostiles, y a veces traerán confusión, y también habrá una vida tenebrosa. Y es lo que el Señor no quiere que eso nos ocurra. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, ahí aparecen varias consecuencias del pecado de Adán y Eva. Sabiendo el bien y el mal, Dios decide, voy a leerlo para que así lo entendamos mucho mejor. Génesis 3, vamos a buscarlo. Génesis 3, estamos aquí llegando. 3, 22 al 24. Dice así: dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el Señor, sabiendo que Adán y Eva, y específicamente Adán, había pecado contra Dios, Dios decide ponerle límites a Adán. Y en este caso, los límites tienen que ver específicamente con que él no alargue su mano para tomar del árbol de la vida, que él no tome del árbol de la vida y coma. También lo sacó el Señor del huerto del Edén y puso Dios querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Nuevamente el Señor poniendo límites sobrenaturales para que Adán y Eva no se acerquen donde no tienen que acercarse. Ahora, bendito es el nombre del Señor, porque cuando termine la redención o el plan de la redención, la Escritura enseña que los santos, que los creyentes, los redimidos, aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que hayan nacido de nuevo y permanecido en el camino del Señor, tendrán acceso nada menos que al árbol de la vida. Eso está acá, voy a leerlo, en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan escribe estas preciosas promesas. Vamos a verlo. Ya llegamos a Apocalipsis. Apocalipsis 22 dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono y del cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno del otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. No existe ningún árbol en la creación actualmente que cada mes dé un fruto. El árbol de la vida sí. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y los corderos estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y el nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué le parece? Precioso, maravilloso, lo que Dios hará. Pero ahora, nosotros no tenemos acceso al árbol de la vida, pero en el futuro de la redención sí lo tendremos. Ahora, en tercer lugar está la huida de José. José, frente a esa propuesta indecente, inmoral y corrupta de esta mujer casada, lo que hace es arrancar, huir. Y en el Nuevo Testamento hay varios ejemplos que la Escritura enseña que el creyente tiene que huir. Tiene que huir
en este caso de la inmoralidad. Allí en 1 Corintios 6, 18 dice, huir de la inmoralidad. 1 Corintios 6, 18. Busquemos rápidamente para que lo podamos leer. Ya estoy llegando. 1 Corintios 6, 18. Dice, estoy leyendo aquí ya. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. La inmoralidad es una prevención violenta en contra de la misma persona. También el pasaje dice que hay que huir de la idolatría. 1 Corintios 10, 14. 10, 14. Dice así. Así que, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En ese tiempo bíblico, muchas culturas practicaron la idolatría. Y la Escritura dice que Dios es espíritu. Y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. No a través de una representación de la creación. Eso es idolatría. También dice que hay que huir del amor al dinero. En 1 de Timoteo 6, 10 al 11. La codicia, el querer más y más y más. Hay que huir de eso. El Señor Jesús dijo que debíamos estar contentos con lo que tenemos. Teniendo sustento y abrigo, dice el Señor. Sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. La alegría es de saber que el Señor nos proveerá. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia exigencia. Y debemos confiar en el Señor y trabajar con disciplina y responsabilidad y gastar los bienes que Dios nos ha dado con prudencia y con discreción. También dice que Pablo le escribe a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. Entonces, queridos hermanos, cuando José dice, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios cediendo a las presiones de esta mujer impura? El mensaje para nosotros también es vigente. Tenemos que tener cuidado cómo miramos, al mismo tiempo respetar los límites que Dios ha establecido y por otro lado, huir de cualquier elemento, acción o hecho que implique cometer un pecado contra Dios y contra las personas. Recuerde cuando el hijo pródigo regresa a casa, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hablando del papá biológico. Entonces, pero el padre, ¿qué hizo? Lo abrazó, lo perdonó. Y es eso lo que Dios hace. Dios nos ha perdonado, nos ha restaurado y ahora mantengámonos con la ayuda del Señor en pureza, en santidad y en integridad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla cada día y guardarla con discreción y que nuestro corazón, Señor, te pertenece a ti y que tú nos ayudes en todo tipo de hechos y acciones. Gracias, papito bueno, porque tenemos tu palabra y a tu Espíritu Santo viviendo en nosotros para enseñarnos a cómo vivir la vida de santidad, de pureza y de integridad. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.